Hola amigos y amigas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se genera la electricidad? ¿Por qué las redes eléctricas suelen ser de tensión alterna y no tanto de continua? ¿Y por qué la tensión alterna tiene una forma de onda senoidal y no cuadrada o triangular? Si tienes curiosidad sobre estos temas, este vídeo te resultará de ayuda. Mi nombre es Joana y espero que este vídeo te resulte de interés, en cuyo caso no olvides darle un like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Para responder a estas preguntas tenemos que hablar por un lado de un fenómeno físico denominado inducción, y por otro lado tenemos que hablar de la tecnología de construcción de los generadores eléctricos. La electricidad es la ciencia que estudia los fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Básicamente, la carga eléctrica es una propiedad física asociada a partículas como el electrón y el protón. El primero con carga eléctrica, digamos negativa, y el segundo con carga eléctrica positiva. Normalmente en los conductores metálicos los protones están más o menos inmóviles formando la estructura del metal, mientras que algunos electrones, no todos, pueden desplazarse más o menos libremente por el interior de la estructura del metal. Las cargas eléctricas crean lo que llamamos campos eléctricos a través de los cuales interactúan unas cargas con otras ejerciendo fuerzas de tipo atractivo o repulsivo dependiendo del signo de las cargas. Cargas de signo contrario se atraen, mientras que cargas del mismo signo se repelen. Pero sobre una carga eléctrica no solamente pueden ejercer fuerzas otras cargas, los campos magnéticos como por ejemplo los que generan los imanes también pueden ejercer fuerzas sobre las cargas eléctricas. Estas fuerzas electromagnéticas que actúan sobre las cargas eléctricas como los electrones, pueden hacer que se desplacen dentro de un conductor en una dirección determinada, haciendo que en un extremo del conductor aparezca una carga eléctrica neta negativa, mientras en el otro extremo aparece una carga neta positiva, lo cual dará lugar a una diferencia de potencial o tensión eléctrica que podrá dar lugar a una corriente si se cierra el circuito. Este fenómeno físico está descrito por la llamada ley de inducción de Faraday, la cual es la base de la tecnología de las máquinas eléctricas rotativas como generadores y motores. Esta ley física viene descrita por una fórmula muy sencilla, la cual nos indica que cuando tenemos un circuito eléctrico como una espira, y un campo magnético como el que genera un imán, sobre la espira se puede inducir una fuerza electromotriz, es decir, una tensión inducida, que es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que atraviesa la superficie que delimita el circuito. Si el imán y la espira están inmóviles, el flujo magnético generado por el imán que atraviesa la espira será constante y no variará, por lo que no se genera ninguna tensión en la espira. Sin embargo, si el imán se mueve, las líneas de campo magnético que atraviesan la superficie de la espira cambiarán, y se inducirá una tensión en la espira. En realidad lo importante no es que se mueva el imán, sino que se produzca una variación del flujo magnético en la espira. Esta variación puede estar causada por el movimiento del imán, el movimiento de la espira, pero también puede estar causada si cambiamos el tamaño de la espira o si cambiamos la intensidad del imán. En todos estos casos el flujo magnético variará y generaremos una tensión en la espira. Este fenómeno se puede amplificar si hacemos que el circuito eléctrico esté formado por un número elevado de espiras, por supuesto utilizando un conductor aislado. La tensión inducida en el conjunto de espiras será proporcional al número de espiras. De esta forma podemos construir generadores con una tensión de salida diferente simplemente variando el número de espiras. Ahora ya sabemos que podemos generar una tensión eléctrica en un circuito utilizando la física de la inducción electromagnética. Es el momento de ver los aspectos tecnológicos ligados a la construcción de los generadores eléctricos. Como vemos, podemos construir un generador eléctrico básico, simplemente moviendo un imán a través de una bobina. Esta técnica de generación de electricidad la podemos ver en algunas linternas sin pilas que funcionan simplemente agitando un imán a través del interior de una bobina. En este caso la tensión generada no será constante, y dependerá mucho de cómo agitamos el imán dentro de la linterna, pero dado que el movimiento es alternante, es decir, el imán se moverá por ejemplo de derecha a izquierda y viceversa, la polaridad de la tensión generada también alternará. De esta forma hemos construido nuestro primer generador de tensión alterna, aunque no será una tensión senoidal de una frecuencia constante. Este movimiento alternativo no es tan eficiente si lo comparamos con un movimiento de rotación, por ello los generadores eléctricos buscan la variación del flujo magnético a través de un movimiento rotativo relativo entre el sistema magnético y el circuito inducido. Siguiendo el ejemplo de la linterna anterior, podemos encontrar en el mercado otras linternas donde gracias a una manivela o una palanca podemos hacer rotar el mecanismo de generación de electricidad. Una vez que hemos introducido el movimiento rotatorio como una solución eficiente para construir un generador eléctrico, es el momento de explicar por qué la tensión tiene forma de onda senoidal.
Supongamos un diseño básico de un generador eléctrico formado por un imán entre cuyos polos se hace rotar una espira. Como hemos visto, la tensión electromotriz es proporcional a la velocidad con la que cambia el flujo magnético que atraviesa la espira. Cuando la espira está en posición vertical, el flujo magnético será máximo, mientras que cuando la espira está en posición horizontal, el flujo magnético será cero ya que ninguna línea del campo magnético atraviesa la espira. Si tenemos en cuenta el ángulo de inclinación o rotación de la espira, el flujo que la atraviesa está dado por esta expresión, donde phi sub m es el flujo máximo cuando la espira está en posición perpendicular al flujo magnético, y alfa es el ángulo que forma la perpendicular a la espira con la dirección del campo magnético. Cuando la espira está en posición vertical, el ángulo alfa toma el valor 0 grados, y entonces su coseno es igual a 1 y por tanto el flujo es máximo. Cuando la espira está en posición horizontal, el ángulo alfa toma el valor de 90 grados, y entonces coseno de 90 grados es igual a 0 por lo que el flujo es nulo. De esta forma vemos que la fórmula cumple con lo anteriormente mencionado. Si ahora aplicamos la ley de Faraday, y aplicamos la derivada de la función coseno, tendremos la siguiente expresión, donde vemos que aparece la función seno para describir la evolución en el tiempo de la tensión. Por tanto, la forma de onda senoidal no es más que el resultado de utilizar un sistema de inducción rotatorio. A pesar de que la forma de onda senoidal es la más común en los sistemas eléctricos, es posible encontrar sistemas de alimentación ininterrumpida de pequeño tamaño, por ejemplo para proteger un ordenador en casa, los cuales generan a su salida una tensión que no es senoidal. Esta forma de onda se denomina pseudo-cuadrada, la cual aún no siendo la más adecuada para la fuente de alimentación del PC, hace que el sistema de alimentación ininterrumpida sea sencillo y relativamente económico. Otros sistemas como los variadores de velocidad encargados de alimentar y controlar los motores eléctricos generan también tensiones que no son senoidales, sino una onda compleja de alta frecuencia generada con una técnica denominada modulación por anchura de pulso, o PWM. Pero volvamos de nuevo a nuestro sencillo generador de tensión alterna basado en un imán y una espira. Esta configuración está muy bien a nivel teórico ya que ilustra el concepto de inducción electromagnética. Sin embargo, a nivel industrial, para obtener tensiones y potencias elevadas la espira es sustituida por un inducido a base de muchas espiras, y el imán es sustituido por bobinas que actúan como electroimanes generando múltiples polos magnéticos distribuidos en la estructura circular del generador. Estos electroimanes están alimentados a partir de la propia energía obtenida del generador, es lo que se conoce como autoexcitación. De esta forma se consiguen generadores de gran potencia. Por ejemplo, podemos encontrar molinos eólicos con generadores de 6 megavatios, y generadores de 1000 megavatios en las grandes centrales nucleares. Aunque ahora nos pueda parecer extraño, los generadores eléctricos no se utilizaron inicialmente para generar tensión alterna sino tensión continua. Esto es debido a que los primeros sistemas de distribución eléctrica implantados en las grandes ciudades para la iluminación pública, se basaron en sistemas de generación y distribución en tensión continua. Si se añade un conmutador formado por un sistema de colectores, la tensión generada por la espira se invierte cada medio ciclo, lo que hace que la tensión siempre tenga la misma polaridad, aunque como vemos no es constante. Estos primeros generadores de tensión continua fueron denominados dinamos. Existen varias películas muy interesantes que describen la histórica lucha que se produjo entre Thomas Alva Edison como defensor de los sistemas de distribución eléctrica en continua, frente a Nikola Tesla que defendía los sistemas de tensión alterna. La realidad nos muestra que los sistemas de distribución en alterna ganaron esta batalla, entre otros motivos por la facilidad y eficiencia para transportar la energía eléctrica en tensión alterna a grandes distancias gracias al uso de los transformadores de potencia. Las pérdidas en las líneas de distribución eléctrica son proporcionales al cuadrado de la corriente, por lo que reducir la corriente elevando la tensión en los transformadores de las subestaciones supone reducir esas pérdidas, gracias a lo cual las centrales eléctricas pueden estar a cientos de kilómetros de las ciudades o consumidores. En la época de Edison, elevar la tensión en continua era una labor complicada, por lo que las centrales eléctricas tenían que estar situadas en el interior de las ciudades al estar limitado el alcance del sistema eléctrico por las pérdidas en los cables. Por estos motivos la idea de Nikola Tesla fue finalmente adoptada como la solución más adecuada. Sin embargo, hoy en día, gracias a la electrónica de potencia se han podido construir líneas de distribución en tensión continua de alta tensión. Para terminar este vídeo, me gustaría comentar que existen otros fenómenos físicos además de la inducción electromagnética que nos permiten generar electricidad. Por ejemplo, podemos generar electricidad a partir de reacciones químicas, fenómeno utilizado para la construcción de baterías,
las cuales no solamente permiten generar electricidad sino también almacenarla para utilizarla cuando sea necesaria. También es posible generar electricidad a partir del efecto fotoeléctrico. Para ello se utilizan paneles fotovoltaicos, gracias a los cuales se captan los fotones de la luz del sol, los cuales son capaces de liberar electrones del material semiconductor del cual están hechos los paneles fotovoltaicos. Otra tecnología muy interesante son las pilas de combustible de hidrógeno, las cuales utilizan una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno para generar electricidad directamente. Y así hemos llegado al final de este vídeo, donde se ha tratado el concepto de inducción como base para la generación de electricidad en los generadores rotativos, y cómo esta rotación da lugar a que la tensión generada tenga una forma de onda senoidal. Igualmente hemos visto por qué los sistemas actuales de distribución eléctrica se basan en la tensión alterna y no la continua, y finalmente hemos visto otras formas de generar electricidad diferentes al fenómeno de la inducción. Espero te haya resultado de interés. Si es así, no olvides darle un like para que sepa que te ha gustado. En próximos vídeos trataremos más aspectos técnicos relacionados con la electricidad y la electrónica. Por ello, si no te los quieres perder, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo.